Un trineo se desliza por una pendiente de 23 grados, descendiendo por su propio peso, que ese peso es el W sub X, o sea, la fuerza del peso en el eje X. Sin embargo, la pendiente opone fricción de 16 newtons, provocando que el trineo lleve una fuerza neta de solo 92 newtons. Calcula el peso del trineo y su aceleración. Vamos allá entonces. Lo primero que vamos a hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Lo voy a dibujar de este lado. Bien. Bien, ahí tenemos más o menos un trineo. ¿Ok? Ahí tenemos el trineo. Ahora, el trineo va a tener lo que es esta fuerza que va hacia acá y esta otra fuerza que viene hacia acá, hacia aquí y hacia acá, ahí más o menos. Y luego el peso del trineo, que es perfectamente horizontal. Bien, y ahora lo que voy a hacer es completar el triángulo rectángulo con este otro vector de acá abajo. Recuerden que este vector de aquí es paralelo con el eje horizontal, que es este de acá. Bien, entonces, esto de aquí, acá tenemos 23 grados. Bien, entonces, estos 23 grados de aquí son los mismos que los de acá. Aquí, este ángulo de acá también es 23 grados. Bien, ahora, aquí tenemos el peso del trineo, que va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Voy a ponerle acá el símbolo del ángulo recto, para que en todo momento tengamos presente que es un triángulo rectángulo. Y ahí tenemos el peso. Ahora, ¿qué pasa? El peso, cuando un movimiento es diagonal, de esta manera, bajando por un plano inclinado, por una pendiente o rampa, la fuerza del peso se distribuye en la fuerza en el eje horizontal, que es esta la de aquí, y la fuerza en el eje vertical, que es esta la de acá. Bien, entonces, cuando uno le aplica el teorema de Pitágoras a estas dos fuerzas, el resultado va a ser el peso. Bien, entonces, este peso queda distribuido en estas dos fuerzas de peso que están aquí, el peso horizontal y el peso en el eje vertical. Ahora, ¿qué pasa? Aquí tenemos que el trineo se desliza por una pendiente, está descendiendo por su propio peso, que ese es W sub X. ¿Ven? El peso en el eje X. Ahora, como la pendiente está oponiendo una fricción de 16 newtons, que va a ser esta fuerza de acá, esta es la fricción, que es 16 newtons, entonces la fuerza neta que lleva el trineo, o sea, es la fuerza con la que se está moviendo el trineo, que lleva el trineo cuando se mueve, solamente es de 92 newtons. O sea que
la fuerza del trineo, voy a poner F sub T, es de 92 newtons. Bien, la fuerza del trineo, o sea, la fuerza que lleva el trineo es de 92 newtons. ¿Por qué? Porque se supone que el trineo debería llevar la fuerza del peso en el eje X, pero esa fuerza se ve reducida por la fuerza que se opone, que es la de la fricción, quedando en 92 newtons. El problema nos pide que calculemos el peso del trineo y su aceleración. Ya aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Bueno, la flecha está que va hacia arriba. Bien, podríamos decir que es la normal. Pero bueno, con la normal no tenemos que hacer nada todavía. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar la tercera ley de Newton para poder conseguir entonces lo que es la fuerza del peso en el eje X. Bien, entonces recordemos que la tercera ley de Newton nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. O sea que si yo agarro la fuerza que lleva el trineo y le sumo la fuerza de fricción y se lo resto con la fuerza del peso en el eje X, me va a dar 0, cumpliendo lo que es la tercera ley de Newton. Eso significa que con esa tercera ley de Newton yo puedo formar la siguiente ecuación. La voy a formar acá de este lado. Y esa ecuación es que la fuerza del trineo más la fuerza de fricción es igual al peso, a la fuerza del peso que interactúa o que está presente en el eje X. ¿Sí? Recuerden que el eje X es este. Aquí tenemos nuestro plano vectorial. El eje X es el horizontal, el que está aquí. Bien, entonces vamos a agarrar estas dos fuerzas y vamos a valorizarlas. La fuerza que lleva el trineo es 92 newtons más la fuerza de fricción que es de 16 newtons. Bien, igual al peso en el eje X. Entonces el peso en el eje X va a ser igual a 92 más 16, que eso nos va a dar 108 newtons. Bien. Ahora ya tenemos la fuerza del peso que está presente o que interactúa en el eje X. Ahora ya podemos utilizar las propiedades de los triángulos rectángulos para entonces poder conseguir lo demás. Bien, entonces vamos directamente al peso. Resulta que, como ya tenemos el valor de la fuerza en este eje, de aquí, en este semieje de aquí, que es el peso en el eje X, esa misma fuerza también va a ser la misma que la que está aquí. Bien. De manera que entonces este triángulo rectángulo voy a volver a dibujarlo acá abajo. Voy a enderezarlo. Así. Bien. Este triángulo rectángulo que acabo de dibujar aquí es el mismo que está acá. Es el mismo, estos dos. Y aquí yo tengo mis 23 grados. Estos son 23 grados, este ángulo de aquí. Entonces, acá yo tengo el peso. El peso no lo conozco. Justamente me piden que lo calcule, que calcule el peso. Pero yo sé ya cuánto es el peso en el eje X, que va a ser entonces el lado horizontal de acá abajo, que va a ser el de 108 newtons. Bien. Entonces,
yo necesito calcular mi hipotenusa utilizando el ángulo que me dan aquí y tengo también el valor del lado inferior, el lado de abajo, que en geometría se le suele decir la base. Bien, el lado horizontal que está aquí abajo en el piso se le suele decir la base. Entonces, agarro el ángulo y determino su posición. El ángulo está arriba y el lado en el que tengo el 108 newtons está abajo. Entonces, eso significa que este lado de aquí es opuesto al ángulo de 23 grados. Entonces, eso significa que voy a utilizar mi función trigonométrica seno. Voy a dividir este procedimiento de aquí y voy a usar el seno de 23 grados, por supuesto, para relacionar estos dos lados, la hipotenusa y el lado opuesto, que en este caso es el lado horizontal. Entonces, seno de 23 grados es el lado opuesto, 108, sobre la hipotenusa, que es el peso, que se representa con la variable W. Ahora voy a despejar la W. Recuerden que aquí, para despejar lo que está acá abajo, se hace el intercambio. El W queda acá arriba. Y esto que está aquí pasa para acá abajo. De manera que vamos a tener esto. W es igual a 108 sobre el seno de 23 grados. Bien. Y entonces el peso, esto lo metemos en la calculadora y el peso nos va a dar 108 entre el seno de 23 grados. ¿Ok? Eso nos da 276.4 newtons. 276.4 newtons. ¿Ok? Bien. Ahora, lo que voy a continuar haciendo es que voy a aplicar la segunda ley de Newton para sacar también la masa. Ya el peso del trineo lo tenemos, pero también necesitamos la aceleración. Por eso es que voy a continuar este procedimiento un poquito más para conseguir también la masa. Entonces el peso es la masa por la gravedad, que es 9.81. Y eso es igual a 276.4. Bien, 276.4 newtons. Eso es igual a la masa del trineo por la gravedad, que es 9.81. Y la gravedad la paso para el otro lado dividiendo. La masa va a ser igual a 276.4 entre 9.81. Y eso es igual a 276.4 entre 9.81. Eso nos va a dar a 28.18 kilogramos. 28.18 kilogramos. Y allí tenemos la masa del trineo. ¿Bien? Ahora, con la masa ya podemos calcular la aceleración. El problema es que ya no tengo mucho espacio. Voy a ver si puedo encontrar algún huequito por ahí.
intentar hacerlo acá, en este espacio pequeñito de aquí. Bien, entonces, para calcular la aceleración vamos a volver a aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ya tenemos la masa, tenemos la fuerza neta del trineo, 92 newtons, que es la fuerza neta del trineo. Así que esa fuerza neta del trineo, que es la fuerza con la que el trineo se mueve, que el mismo problema nos lo dice, vamos a utilizarlo para entonces sacar lo que es la aceleración con la que el trineo se mueve. Entonces, no voy a despejar la aceleración desde la segunda ley de Newton. Voy a poner la fórmula de una vez. ¿Sí? La fórmula de la aceleración es aceleración igual a la fuerza entre la masa, ¿ya? De una vez para economizar espacio. Y eso va a dar que la aceleración es la fuerza neta, 92, entre la masa, que es 28.18. Bien. Esta fuerza de acá obviamente es la fuerza del trineo. Ahí lo estoy denotando, es la fuerza neta del trineo, esto de acá, el 92, entre la masa del trineo, que es lo que acabamos de sacar, y eso nos va a dar 92 entre 28.18, 3.26. 3.26 metros sobre segundos cuadrados. Y ya tenemos la aceleración. Bien, ya hemos resuelto el problema rápida y cómodamente. El problema no es para nada difícil. En donde ya sacamos el peso, 276.4 newtons, que es lo primero que nos pedían. Calcula el peso, ahí está, ya lo sacamos. Y la aceleración con la que se mueve el trineo, que es esta de acá, ya la sacamos. Y ya, eso era el problema.